Amén. Padre, hoy te damos muchas gracias por el bendito privilegio de reunirnos para escuchar lo más santo que tiene esta tierra, que es tu santa palabra. Gracias porque ahorita mientras alabamos, me di cuenta que es mucha nuestra historia y mucha la evidencia que sin ti no es posible hacer nada que valga el gozo. Es mucha nuestra historia que nos dice que lejos de ti nada podemos hacer. Gracias yo te doy por este lugar, mi casa, que desde que yo entré aquí dije que era tu casa, que yo quería este lugar si era tu casa, que si no, no quería. Y tú me respondiste, como lo has hecho en mis 38 años, responderme. Gracias por la vida de mi hermana, por mi cuñado, por mi esposa, por mi hijo que hoy están aquí, atentos a la palabra santa. Porque reconocemos que sin ti no podemos, esa es la verdad. Nos reunimos porque te necesitamos. Y como está escrito, aquí en mi casa, yo y mi familia serviremos a Jehová. Yo hoy te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu santa palabra. Te pedimos que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, porque tu palabra no es oír por oír, sino hay que entenderla. Y por ello has constituido maestros. Hoy úsame, dame esa unción específica para poder transmitir el mensaje adecuadamente. Ayúdame, asísteme, que no sea yo el que hable, que no sea Cristian, que sea tu palabra, tu voz, dándonos pastos que nos hagan descansar y alimentándonos porque necesitamos poner en obra todo lo que escuchamos. Establezco tu reino aquí en la tierra y declaro que esta enseñanza toque el corazón de todos aquellos que al momento no tienen la vida que desean. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios entre su pueblo. Tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Así lo dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9. Y a mí no me deja de sorprender el concepto que Dios tiene de nosotros. Si tú alguna vez te has preguntado qué concepto Dios tiene de mí, pues ese, que eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. ¡Qué hermoso! Yo quiero darte las gracias, iglesia, por tu constancia, por tu compromiso con la palabra santa de Dios, porque no es un compromiso conmigo. Yo no soy el pastor que tú necesitas. Te lo voy a decir otra vez. Yo estoy armando una enseñanza que se llama así: no soy el pastor que necesitas. El pastor que necesitas se llama Jesucristo, porque yo puedo tener errores, pero Él, el santo, el doctor Nazareno, el carpintero de los milagros, Él no va a fallarte. Ese es el pastor que necesitas, Él. Y con Él es el compromiso. Yo solamente estoy aquí siendo un instrumento de su gloria. Gracias por ese compromiso, porque eso te posiciona en el grado de discípulo o discípula de Jesucristo. Ese es un gran título. Yo sé que mucha gente, tengo el privilegio de enseñarle a gente que tiene sus títulos, sus grados académicos. Pero yo te voy a decir algo, el mejor título que alguien puede darte es este: discípulo de Jesucristo. Discípula de Jesucristo. Pablo dijo, por conocerte, todo lo demás lo tomo por nada, por conocerte, Señor. Si hay alguien que estudió verdaderamente más que tú y yo juntos, es Pablo. Él era fariseo de fariseos, hablaba varios idiomas, un tipo que manejaba ciencia, cosas extraordinarias. Pero él dijo, por conocerte. Todo eso lo tengo por nada, dijo Pablo. En un mundo lleno de afanes, recientemente enseñé que era el afán un espíritu que carga el alma. El afán agota el alma, eso significa la palabra afán.
En esta iglesia todos están afanados porque el mundo te reconozca. Para la iglesia que no es del mundo, pero está en el mundo, el reconocimiento que vale es el de Dios. Recientemente lloraba y le decía a Dios en referencia a mi hijo: Padre, yo quiero que mi hijo crezca y te reconozca. Porque si él te reconoce, él va a entender de qué se trata la vida. Y de eso, como pastor, yo no soy en ese sentido el pastor de mi hijo, soy su padre. Y quiero que reconozca que el verdadero reconocimiento viene de Dios. Y si lo hace, él entenderá todo. ¿De qué se trata este asunto de vivir? Para mí la vida con propósito es aquella en la que se busca agradar a Dios. Si no es una nimiedad, yo quiero agradarlo. Dice la Biblia que, por ejemplo, Noé agradó a Dios y dice que cuando Dios veía a Noé, Dios sonreía. ¿Qué haría Noé? Que cuando Dios lo veía, sonreía. Un gran hombre. Y yo quiero agradarle. Yo no soy mejor que tú no eres mejor que yo, aquí nadie es mejor que el otro. Pero lo que sí creo es que cada uno busca a su medida agradar a Dios. Hoy data como domingo, 8 de septiembre del año 2024. Estamos en la recta final del tiempo. Somos Cristo, un soma que funciona en el amor. Y hasta el último día de este tiempo voy a afirmarte una verdad. La palabra de Dios funciona. Eso quiero que lo guardes para siempre en tu corazón. Puede que no funcionen tus costumbres, puede que no funcione la manera en la que aprendiste ciertas cosas, pero la palabra de Dios funciona. Eso es indebatible. Y para que algo funcione, se necesita indispensablemente operar en el amor. El amor sí hace la diferencia. Jesús dijo: sin mí ustedes nada pueden hacer. Vaya de nuevo de Jesucristo. Dijo: sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y Jesús es Dios, y de acuerdo al apóstol Juan, Dios es amor. Sin Dios nada tiene sentido. Entonces podemos decir que sin amor nada funciona. El propio apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13:2: si no tengo amor, nada soy. Bendito cuerpo de Jesucristo, iglesia, si no tenemos amor, nada somos. No miento cuando digo que el amor hace que las cosas funcionen. Meditaba que incluso el mismo sacrificio de Jesucristo por la humanidad que tanto amamos, porque sabemos el camino de la cruz al infierno, del infierno a la gloria, ese bendito sacrificio fue por la vía del amor. ¿Cómo te lo demuestro? Porque dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo eterno lo hace el amor. Las cosas funcionan y se vuelven eternas por medio del amor. Y yo no soy poeta, soy pastor, pero lo creo con todo mi corazón porque la Biblia lo dice. Y en esa misma línea de funcionalidad te presento el tema de esta clase, el cual se intitula, que aparezca en pantalla. Me preguntaban por qué digo intitula, porque los títulos son para las personas. Por ejemplo, tiene un título de tal, pero los textos son intítulos. Hay diferencia que no cambia nada, pero por eso utilizo la palabra intítulo para los textos. Y el tema de hoy se intitula La fórmula que le da la forma a los sueños. Yo solamente iba orando por la mañana y este tema apareció en mi mente, y entonces yo sabía que Dios quería hablar algo especial a su iglesia. Y en ese momento entendí que ya era momento de terminar la serie de estudios Los asesinos del alma. No le necesité ni preguntar, solamente entendí que allí se había terminado y que ahora necesitaba hablar de la fórmula que le da la forma a los sueños. Cuando yo empecé a hacer esto, dije: ¿qué voy a hacer? A mí no me suena a nada, más un tema ahí como de juego de palabras, ¿no? Pero resulta que esto está en la Biblia. Y cada que yo hago un tema, voy y me maravillo, no pierdo la capacidad de asombro, porque digo: qué extraordinario es el mensaje de Dios. La fórmula que le da la forma a los sueños. Este es un tema que invita a hacer correcciones necesarias. Tú y yo necesitamos corregir ciertas cosas en nuestra vida. Yo empiezo primero. Yo necesito corregir cosas. ¿Para qué? Para vivir mejor.
Y quiero hacer esas correcciones. Ya dice Proverbios 13:1, el maestro Salomón dijo, es de sabios aceptar las correcciones. Y yo quiero corregir. Mi vida creo que es maravillosa, pero creo lo que Jesús dijo en Juan 10:10, que mi vida iba a ser en abundancia, y ya lo vivo, pero yo no voy a escatimar el poder de Dios. Él me habló de cosas grandes, pero necesito corregir. Reflexionaba que muchas cosas a las que hoy tiene acceso la humanidad, a las que tenemos tú y yo acceso, son hechas con fórmulas. Esto me sorprendió porque así Dios me empezó a ministrar. Todo lo que tú y yo tenemos está hecho a base de fórmulas. Por ejemplo, el agua tiene su fórmula, H2O. Espero que hayas entrado en la clase de química. Los alimentos que tanto nos gustan tienen su fórmula. Se llama fórmula alimenticia. Para que tú y yo comamos un pan, una conchita rica, es porque varios elementos químicos se mezclaron: el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el calcio, para que exista. Los medicamentos que tienen una función y que son tan favorables en su tiempo, porque aquí no le tenemos miedo a los medicamentos. Creemos que es la sangre de Cristo la que te limpia, pero en ocasiones esos medicamentos te van a ayudar cuando no la estás pasando bien. Esos medicamentos tienen su fórmula, se llama formulación farmacéutica. ¿Y cómo es eso? Porque me metí a investigar, no creas que me llaman el fórmulas. Me metí a investigar. El calor que a unos les gusta, a otros no, tiene su fórmula, se llama fórmula termodinámica. La energía que ocupamos con constancia tiene su fórmula, se llama fórmula termoquímica. Las estrellas, dice Dios, mira las estrellas. Ah, ¿qué crees? Que hay fórmula, se llama el plasma de los cuerpos celestes. La tecnología que hoy usamos tanto, andamos ahí en TikTok. Para que exista eso hay algoritmos, formulación tecnológica, le llaman los científicos de la tecnología. ¿Qué te quiero decir? Que a donde mires, observarás fórmulas. Pues Dios me recordaba algo que te enseñé recientemente. Toda verdad es equidistante. ¿Qué es equidistante? Que primero es espiritual y se baja a la tierra. Entonces, si hay fórmulas en la tierra, Cristian, ¿de dónde crees que vienen? Equidistante. Hay fórmulas espirituales. Dicho de otra manera, si hay fórmulas en la tierra, ten por segura que hay fórmulas espirituales, sustancias que determinan el estado de una cosa. ¿Vamos bien? Sí. Hoy hasta me senté como profe. La palabra profeta tiene un vínculo con la palabra profesor, no sé si sabías. Porque el profeta sostiene lo que dice su boca, lo que profetiza y lo enseña y lo demuestra. La palabra profeta viene de profesor. Tienen un vínculo. Bueno, la sustancia que determina el estado de una cosa, esto es importante que tú lo agarres, lo captures, porque de aquí se va a resolver todo. La sustancia que determina el estado de una cosa, la fórmula que gobierna las ecuaciones espirituales, la fórmula de fórmulas, se llama, que aparezca en pantalla, fe. De nuestra tabla periódica, esa es la sustancia importante, la fe. Incluso me llamó la atención que cuando revisaba la tabla periódica está hecha con dos letras, ¿no? 2 números. Pues mira, esa es la sustancia de sustancias. La tabla periódica, la que reina todo, la fe. Y la fe es la fórmula que le va a dar la forma a los sueños, a los proyectos y hasta el porvenir. Y no es poesía, lo voy a demostrar. Pero ya quiero que de entrada tú sepas que hay una fórmula que le da forma a todo, se llama fe. Resulta que la fe es una sustancia, como yo te lo he explicado anteriormente. La fe es la combinación, no sé si ahí ves la fórmula, la combinación de la certeza y la convicción que transforma las cosas y las vuelve a tu favor. El ejemplo más claro lo vemos en las bodas de Caná. Jesucristo no tenía un viñedo, no tenía uvas,
le trajeron agua, pero tenía sustancia. Y a esa agua, en unos barriles, ahí hay mucha revelación, luego te explico por qué esos barriles. Pero a esa agua, él no le aplicó uvas, él le aplicó la sustancia. Se llama fe. ¿Y qué crees que pasó? Se transformaron las cosas. Pero no nada más lo aplicó cuando lo hizo, él lo hizo con certeza y con convicción. Entonces las cosas se modificaron a su favor. Por eso el apóstol Pablo dijo, un versículo de alta escuela, dijo que Dios repartió a todos una medida de fe. Desde que tú naces, Dios ya te repartió una medida de fe a todos por igual. Porque no sería justo que Dios le repartiera a uno, ese me cae bien, le doy más fe. El otro no ora tanto, le doy menos fe. Eso es un Dios arbitrario, ¿no? Pablo fue el que aclaró todo eso, dijo, no entren en problemas. Todos empezamos desde el mismo nivel. Dios repartió fe a todos, medida de fe a todos. Dios te dio una sustancia interna. Ahora, si me preguntas por qué otros tienen mayor fe, porque la han hecho crecer. Porque hay medidas de fe. Jesús le dijo al centurión, grande es tu fe. Y en otra ocasión le dijo a Pedro, hombre de poca fe. ¿Quiere decir que Dios fue más empático con el centurión? No, todos empezamos con una medida. Por alguna razón que la Biblia no explica, el centurión hizo crecer esa fe mayor que la de Pedro. Qué interesante, ¿no? Entonces, Dios ya te repartió sustancia. Dentro de ti ya hay una sustancia. ¿Y quién la va a hacer crecer? ¿Dios? No, nosotros. Tú. Al escuchar su palabra, entre otras cosas. Para confirmar que la fe es una sustancia, voy a ir despacio porque este tema va a hacer la diferencia. Voy a confirmar que la fe es una sustancia. Cito Hechos 11:1. Voy a ocupar la Biblia del Jubileo como versión, en este caso, una traducción extraordinaria. Escribe la maestra Priscila, para mí la mayor discípula del apóstol Pablo. La gran maestra Priscila que corrigió a Apolos. ¿Has escuchado hablar de Apolos? Si hubo un orador en la historia de la humanidad bueno, o sea, un tipo que oraba, un conferencista, hoy dirían, extraordinario, fue Apolos. El propio Pablo decía, oye, este varón, ¿cómo habla? Se tenía el don de hablar. Pues en alguna conferencia, que ya no había conferencias, pero estoy intentándolo empatar este tiempo, mucha gente estaba ahí y Apolos no solamente hablaba bonito, tenía mucho conocimiento. De hecho, hasta Pablo cita a Apolos en ciertos momentos, como dijo Apolos. Y estaba bien emocionado y dice algo incorrecto referente a la doctrina. ¿Y qué crees que pasó? Él terminó bien emocionado y dice la Biblia que lo tomó aparte Priscila y lo corrigió. ¿Qué te parece? Una mujer mayor a Apolos corrigiéndolo. Le dijo, hablas muy bien, pero aquí te equivocaste. Y Apolos era un varón humilde y aceptó la corrección. Entonces, dice la que corrigió a Apolos, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Yo ya vería ahí mis sueños. La demostración de las cosas que no se ven. La fe es la sustancia. La fe es la fórmula que le da la forma a las cosas. En otras palabras, escúchame esto porque voy a entrar cada vez más profundo. La fe le da la forma a las cosas que estás esperando. La demostración de lo que estás esperando se va a lograr con la fe. Te lo diré de otra manera. La forma de tu salud lo determina tu fe. La forma de tu prosperidad lo determina tu fe. La forma de tu porvenir halagüeño del que te he hablado tanto lo va a determinar tu fe. ¿Y por qué digo la forma si estás hablando de fórmula, pastor? Porque la palabra fórmula en su etimo significa forma. Escucha esto. La palabra fórmula, que yo le estoy dando una alusión a la fe, porque es la sustancia, la palabra fórmula significa forma en su etimo. Es decir, hablando a nivel terrenal, la fórmula es un instrumento que le permite al hombre dar forma a las cosas. Por ejemplo, un alimento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Pues nuestro instrumento para vivir como creyentes es la fe.
Y la fe le da la forma a las cosas. Por eso Pablo dijo en Romanos 4:17, la fe le llama a las cosas que no son como si fuesen. Escucha esto. La fe le llama a las cosas que no son como si fuesen. Les da la forma. Porque la palabra es creadora. Y la fe hablada transforma las cosas. Pero ese es solo un testigo de los varios que hoy te voy a demostrar. Y toda fórmula debe buscar su mejoría. ¿Verdad que sí? Sí. Pregúntale a los científicos, a los que están en laboratorios. Ellos no se conforman con una fórmula que les ha dado un beneficio. Ellos quieren mejorarla, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se mejora una fórmula? Le pregunté a una de mis compañeras que mucho tiempo fue química dentro de la institución donde laboro. Ahora ella se desempeña en el ámbito de la medicina, pero es química también. Le dije, doctora, ¿y cómo le hacían ustedes para mejorar ciertas fórmulas? Haciéndole ajustes a los elementos. En el caso de la fe, escucha esto, ¿cómo vas a mejorar tu fe? Haciéndole ajustes a la certeza y a la convicción en nuestras obras. Escucha esto, tus acciones, tus obras, lo que haces, cuenta. Reitero, la fe como fórmula, como sustancia tiene elementos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Se llaman obras de certeza y de convicción. Y esas obras, esas acciones, cada que yo diga obras, tú debes de pensar en tus acciones. ¿Va? Y esas obras, esas acciones de certeza y de convicción deben mejorar para hacer de la fe una mejor sustancia, una mejor fórmula que le dé mejor forma a las cosas. ¿Quedó clara esa introducción? Sí, totalmente. Créeme que busqué la manera de verlo porque se me hacía un tema complejo. Te lo diré de otra manera. Si el mundo le hace arreglos, ajustes a sus fórmulas para mejorarlas, nosotros también debemos hacer los ajustes respectivos a nuestra fórmula, a nuestra fe. Y esos ajustes deben de enfocarse en lo que haces día con día, en tus obras. Qué tremendo. Después de esta clase, tendrás por segura que lo que haces día a día cuenta mucho para mejorar o perjudicar la fórmula de la vida, la fe. ¿Muy bien? Sí. Entonces empezamos con mis testigos porque yo te agradezco que me creas, pero a la fecha solo te he mostrado un testigo. Te voy a mostrar más y entonces créeme por completo, porque no se trata de mi ideología. Dice la Biblia que toda revelación no debe ser privada. Es decir, no es que yo creo esto, privado, no, yo lo creo, no, demuéstralo. Porque la palabra se demuestra por sí sola. Cito Efesios 2, del verso 8 al 10, voy a ocupar la tradicional Reina Valera del 60. ¿Por qué digo la tradicional? Porque es la Biblia que más usamos. Escribe el apóstol Pablo. No, Pablo tenía una sabiduría, pues fue al cielo nada más a que le entregaran el mensaje. De él aprendimos la revelación de lo inefable, ¿te acuerdas? Sí. Porque por gracia sois salvos, por medio de la sustancia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Te lo voy a decir en términos más latinos. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. No porque te portes bien, no porque seas un buen ciudadano, un buen mexicano, que manejes el civismo de la A a la Z, no. Tú eres salvo por la fe en Jesucristo. Y esto es un regalo que Dios te dio por creerle. ¿Vamos bien hasta allí? Sí. ¿De qué viene hablando Pablo? De que tú eres salvo por la fe. Por la fe en Jesucristo. Esto es un regalo. Sí. Va. Siguiente versículo. Mira lo que va a decirte el siguiente versículo. El 9, por favor. Mira lo que dice el siguiente versículo. No por obras. ¿Qué te dije? Que le pongas ahí en obras tus acciones. Sí. No por acciones. Claro. La palabra obras en el griego es ergon, que significa esfuerzos personales, acciones personales. No por ergon, es decir, no por tus propias obras, para que nadie se gloríe. Detente. Ninguna de tus acciones, por más buena que sea, va a pagar tu salvación. Claro. Ninguna, la que me digas.
Es más, ni dar tu propia vida por alguien paga tu salvación. No hay obra humana que pague la obra divina de Jesucristo. Y como no hay ninguna obra, te la regalaron. No hay una manera en que tú la pagues. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, pastor, ya me entró una duda. Y como yo soy maestro, estoy obligado a responder. Entonces, si no es por obras que soy salvo, ¿por qué hoy nos está haciendo un llamado a mejorar esas obras? Si esas obras usted dice que van a mejorar mi fe, es que ya no le entendí. Es buena pregunta, ¿no? O sea, no voy a ser salvo por portarme bien. Yo te voy a decir cierto. Eso es lo que está escrito. Sí. Pero ahora usted me dice que si hago las cosas bien, mi fe va a crecer. Sí, te dije eso. Fíjate lo que te va a decir Pablo en el versículo que sigue. Mira. ¿Recuerdas que dijo no por obras? La palabra por es la clave. Una palabra en la Biblia hace la diferencia para que tengas claras las cosas o para que te confundas. Dijo no por obras. Pero escucha lo que te va a decir ahora. Porque somos la hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, buenas acciones, las cuales Dios preparó. Ahí está la fórmula. De antemano para que anduviésemos en ellas. Detente. No es por, es para. No es por obras que eres salvo. Es para buenas obras que eres salvo por medio de tu fe. ¿Viste la diferencia? No es por, es para. La fe tiene obras, certezas y convicciones que tenemos que mejorar porque Dios así lo preparó. Mira, así lo preparó para nosotros. Esa es la fórmula de la que te hablo hoy. Una fe mejorada por medio de las obras preparadas por Dios. ¿Ha quedado claro esta siguiente parte? Entonces, ¿cómo se mejora la fórmula de la vida del creyente, la sustancia, la fe? Con las obras preparadas por Dios. Escucha esto, no te lo van a decir en cualquier lugar. Solo a través de la voz de Dios. La fe se adquiere oyendo y entendiendo la palabra, ¿verdad que sí? Sí. Pero se mejora con las obras preparadas. Va de nuevo. La fe se adquiere oyendo palabra. Se adquiere. Pero se mejora esa fe con las obras preparadas por Dios. Tus obras, tus acciones cuentan. Porque de hecho esas obras Él ya las preparó para que anduviésemos en ellas. Atención, iglesia bendita de Jesucristo. Voy a entrar más profundo. Tus obras cuentan mucho para que tu fe siga creciendo. Para que tu fe madure. No para salvación, sino para mejorar tu fe. Ser generoso ayuda a tu fe. No te salva ser generoso, pero mejora tu fe. Ser fiel ayuda a tu fe. No te salva, pero mejora tu fe. Ser honesto ayuda a tu fe. No te salva. Nadie se va al cielo por honesto, pero mejora tu fe aquí en la tierra. Ser agradecido ayuda a tu fe, no te salva, pero mejora tu fe. Escúchame esto, porque esto, insisto, no en cualquier lugar te lo van a decir. La fe en Jesucristo te salva, ¿verdad? Sí. Pero las obras preparadas mejoran tu fe aquí en la tierra. Y tú y yo fuimos llamados a ser prósperos, no allá en el cielo, aquí en la tierra. ¿Por qué crees que Santiago, el que fue hermano de Jesucristo aquí en la tierra, el pastor Santiago, que estoy enamorado de lo que escribió Santiago, cada vez estudio más Santiago y me maravillo? ¿Por qué crees que Santiago, hablando de esto, dijo lo siguiente? Santiago 2:17, voy a ocupar la versión Dios habla hoy en este caso. Mi tema, la fórmula que le da la forma a los sueños. Yo creo que ya empieza a tener mayor cuerpo mi enseñanza. Así pasa con la fe. Me pregunto, ¿quién le habrá enseñado esto a Santiago? Jesucristo mismo. Era su hermano, era su brother. Así pasa con la fe, con la sustancia, con la fórmula de la vida. Mira qué te va a decir. Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir,
Si no se demuestra con hechos, acciones, es una cosa muerta. Y una fe muerta, aquí está la revelación. Esto es maravilloso. Una fe muerta te separa el alma de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación, tánatos. Un alma separada por su fe muerta de Jesucristo no le va a dar la forma a sus sueños, te lo garantizo. Porque estarás lejos del que crea. La fe muerta es una sustancia. ¿Te acuerdas que te dije que Dios repartió una sustancia? Pues tus malas acciones hicieron que esa sustancia muriera. Es una sustancia que está inactiva. Y como está inactiva, no le va a dar forma a lo que deseas. ¿Y por qué, pastor, no le puedo dar forma a mis sueños? Por no mejorar en las obras preparadas por Dios. Es decir, por no mejorar en nuestras acciones y hechos de cada día. Así de sencillo. Le compartía a la gente cercana a mí una revelación muy interesante. A esto de hacer bien las cosas, de ser honrado, de mejorar tu fórmula con tus acciones, ¿sabes cómo le llamó Santiago? Esto te va a hacer estremecer. Porque yo sé que tienes chips muy establecidos que Dios me puso para decodificarlos. Esto de hacer las cosas bien, Santiago le llamó la religiosidad pura. Que Dios aprueba, está en Santiago 1:27. Yo sé que cuando escuchas religiosidad te imaginas tantas cosas. Pues dice la Biblia que hay una religiosidad auténtica que Dios desea, y esa es mejorar tus acciones. Y pronto te hablaré de esto, porque va a decir, ahora resulta que el pastor es religioso. Y yo te voy a decir, ahora resulta que creo en Santiago. Que si tú tienes el concepto de religión como catolicismo, ídolos, es que no has entendido lo que dice Santiago. Pero hay una religión pura. ¿Sabes cuál es esa? Te lo explicaré a detalle en otro tiempo. Hacer el bien a tu prójimo. Ya lo verás, porque para todo esto hay años y años de estudio. Pero estoy en el tema de la fórmula que le da la forma a los sueños. Vincula esto con el mismo Santiago, pero ahora en Santiago 2:22. Unos versículos más adelante. Voy a ocupar palabra de Dios para todos, otra versión extraordinaria. Y Santiago de repente, hablando de la fe y de las obras, bájale tantito a tu celular, mi amor, por favor. Gracias, hijo. Y Santiago de repente recuerda, ¿a quién crees? A Abraham. Y de acuerdo a la Biblia, Abraham es el padre de la fe. No sé si tú sabías. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Pero el padre de la fe es Abraham. Así está escrito. Por eso nosotros creemos que cuando alguien fenece y estaba en Cristo, no le recibe Cristo, le recibe Abraham en el cielo. Es Abraham quien recibe a la gente que por medio de su fe fueron salvos. Entonces, hablando de acciones, interesantemente Santiago se acuerda del padre de la fe. Incluso, ay Dios mío, incluso Jesucristo dijo, si ustedes verdaderamente creen que soy yo su Dios, las obras de Abraham harían. Así era Cristo. Ustedes dicen que yo soy su Dios, sí Señor, harías las obras de Abraham. Fíjate qué va a decir, todos atentos. Ahora puedes ver, ahí hay revelación. Iglesia, ahora puedes ver que la fe de Abraham iba de la mano con sus hechos. Su fe se perfeccionó. ¿Lo viste? Sí. Con el bien que hizo. Te venía diciendo anteriormente que hay una fe muerta. Sí. Te voy a decir que eres lo contrario a una fe muerta, una fe perfeccionada. La fórmula de la vida, la fe, se perfecciona. ¿Con qué? Con tus hechos. ¿Qué perfeccionó las obras de Abraham? O mejor dicho, ¿qué perfeccionó la fe de Abraham? El bien que hizo. Que su fe iba con sus hechos. Y que, por cierto, esta fe perfeccionada te hace ver mi tema, la fórmula que le da la forma. Ver. No sé si en el mundo, pero en la iglesia hacer el bien perfecciona tu vida. Ahora entiendo mucho más al apóstol Pablo. Pablo tuvo una amistad muy especial, ¿sabes con quién? Con Timoteo. Era su amigo.
De hecho, Timoteo le decía, eres mi padre espiritual. Imagínate el vínculo que tenía Pablo con Timoteo. Y de repente Pablo le da un consejo a Timoteo muy especial. Le dice a Timoteo, no te desvíes de la fe. Qué interesante consejo, ¿no? Sí. Y yo he escuchado a muchos decir, nadie se desvíe de la fe. Y tú te imaginas un camino que dice fe y te vas para el otro, ¿no? Y es bien interesante, pero apenas lo comprendí. Eso de no desviarte de la fe está en 1 Timoteo 6:21. Pero resulta, escucha esto, que versículos antes, específicamente 3 versículos antes, 1 Timoteo 6:18, Pablo le viene hablando de hacer el bien, de hacer obras buenas. Entonces, cuando yo te diga no te desvíes de la fe, quiero que pienses en esto, no dejes de hacer el bien. No dejes de hacer buenas obras. Porque si tú dejas de hacer buenas obras, ahí se perdieron tus sueños. Desviarse de la fe equivale a que todo lo que ibas a conseguir pronto se pierda. No te desvíes de la fe. No dejes de hacer el bien. Y es que recuérdalo siempre, las obras no te salvan, pero las obras perfeccionan tu fe. Y la fe le da la forma a los sueños. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No te canses de hacer el bien. No te canses. El verdadero reconocimiento que necesitas es el de Dios. Tus sueños no se van a cumplir porque otro te reconozca. Te va a reconocer porque Dios vio y dijo, se perfeccionó en la fe. Nadie le creyó. A veces ni su propia familia le creyó, porque nadie es profeta en su propia tierra. Pero te digo una cosa, como Dios no es de esta tierra, sino de esta tierra, de mi alma, Él dijo, Él se perfeccionó en la fe. Y va a ver lo que Él desea. Pero eso no es todo. Quiero que vinculemos esto con algo que me sorprendió mucho. Y que también está escrito por el pastor Santiago. Dios santo, Santiago estaba en otro nivel. Cito Santiago 1, del verso 22 al 24. Ocupo Nueva Versión Internacional para describir esta revelación. Esto a mí me sorprendió. Si no te sorprende esto, creo que difícilmente algo te va a sorprender. Recuerda que estamos hablando que debemos mejorar en nuestras obras para fortalecer nuestra fe, lo que yo le llamo la fórmula de la vida, ¿verdad? Sí. Y si mejora esa fórmula, pues le vas a poder dar forma a todas las cosas, a tus sueños. De eso venimos hablando, ¿verdad? Sí. Y te acabo de decir que no solo oír palabra. El oír palabra no perfecciona tu fe. Lo que perfecciona tu fe son tus obras, ¿verdad? Sí. Entonces es oír palabra para adquirir fe. Hacer cosas para perfeccionar tu fe. En eso yo lo estoy disertando, ¿verdad? Sí. Pues mira, ¿qué te va a decir Santiago? A mí me sorprendió mucho porque aparte este versículo Dios me lo puso así, mira. Ahí está lo que necesitas. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Ay, Dios mío. Llévenla a la práctica. Wow. En el griego es con hechos. ¿Por qué con hechos? Porque eso va a perfeccionar tu fe. Date cuenta que es ahí las personas pueden tener fe porque oyen palabra, pero no tienen una fe perfeccionada. Se engañan ellos mismos. Llévenla a la práctica, ahí está la clave. De repente, ¿verdad que está hablando de hacer obras? Sí. Pero fíjate qué va a pasar. No hay una razón lógica para que Santiago de repente hable de un objeto que utilizamos mucho y no nos damos cuenta, pero que lo utilizamos para ver la forma de las cosas. A mí me parece espectacular y deseo en Dios que captures esta revelación. Si la capturas va a cambiar tu vida. No hay razón para que de repente Santiago empiece a hablar de un objeto, no hay manera. Pero como la Biblia no es racional, es espiritual, hoy te lo explico. De repente dice esto, mira, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Siguiente versículo para que lo agarres. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Qué tiene que ver el espejo? O sea, si estuviera en una clase alguien le diría, profe,
¿El espejo por qué? Santiago te está diciendo que el no hacer obras equivale a alguien que se mira en un espejo y enseguida se va y se olvida de cómo es, de la forma. Velo de esta manera, escúchame. La fórmula que le da la forma a los sueños es la fe perfeccionada por las obras que Dios preparó para que las veas en un espejo y no las olvides, sino las materialices. El espejo es el único medio en el cual tú podrías conocer tu rostro. Si no existiera, no podrías conocer tu cara. Tus sueños están como en un espejo. Y estos sueños se materializarán con el poder de tus buenas obras. Venía hablándote de eso. Te venía diciendo que no te engañes. Puedes oír todo lo que quieras de palabras, pero si no la pones por práctica, de repente te habla del espejo. Es la forma de las cosas. Dice, si tú no las llevas a la práctica, eso que estabas viendo, te vas a olvidar. Pero si acaso haces eso del espejo, ¡pum!, va a suceder. Esa es la fórmula. Pero todavía quiero que la palabra brille aún más. La palabra espejo que vimos en el anterior versículo es la palabra griega que aparece en pantalla y aquí se resuelve todo. Cuando dijo se ven como en un espejo, la palabra que utiliza Santiago es el griego esoptron, que significa mirar en. ¿Te acuerdas que dijo Priscila que la fe de Abraham perfeccionada le hizo ver? Sí. Mira, mirar en. Wow. Pero aquí viene lo más machín y con esto estoy cerrando. La palabra esoptron, como es en el griego, se forma por otras palabras. Y se forma por dos palabras griegas. Eis, que significa alcanzar, y por optanomai, que significa mostrar. Escucha esto. La palabra espejo significa o alude a la imagen, a la forma de algo que te están mostrando y que debes alcanzar. Las cosas que Dios ya te mostró, ¿verdad que ya te visualizaste próspero? Sí. ¿Verdad que ya te visualizaste teniendo mayor flujo de caja, hasta compartir con los que amas? ¿Verdad que ya te visualizaste en ese lugar, en ese hogar de paz, con tu esposo, con tus hijos sanos? ¿Verdad que ya te visualizaste? Pues lo vas a alcanzar con el poder de tus obras. Si no, te vas a olvidar. La mayoría de la gente, sus sueños se quedaron en el espejo. Las visualizaron, pero no las alcanzaron. Dios se las optanoma, y de ahí viene optometrista, se las mostró, pero resulta que les faltó el eis, alcanzarlas. ¡Qué maravilla! Por ello mi tema, la fórmula que le da la forma a los sueños. Que tus sueños no se queden en el espejo, como tantas cosas se han quedado allí. Entonces, familia, es un hecho. Para vivir mejor, necesitamos mejorar en nuestras obras, en nuestras acciones. Y resulta que Habacuc dijo, el justo por su fe vivirá. Pero yo hoy te digo que el justo por su fe vivirá, pero puede vivir mejor si mejora sus obras. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu santa palabra, porque yo sé que esos sueños no se olvidarán en el espejo. Yo lo que visualizo se va a cumplir, pero hoy sé que se perfeccionará si hago, si no me engaño, Señor. No se trata solo de oír, se trata de hacer. Padre, yo te agradezco porque estas maravillas y estas profundidades no las conseguiríamos si no fuera por la guianza de tu Santo Espíritu, la cual es nuestra madre. Y escrito está que ella nos guiaría a toda verdad. Gracias. Gracias porque yo sé que hoy quien ponga en obra todo lo que ha escuchado va a darle forma a sus sueños. Esta fórmula, esta sustancia que tú nos diste, por sí sola no puede conseguir sueños, pero sí cuando le ponemos obras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y bendigo a todos los que hoy me escucharon y agradezco su constancia y su compromiso, no conmigo, contigo y su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, yo soy el pastor Héctor Cristian, yo estoy para servirte.
La siguiente semana enseñamos desde el otro lugar, que es casa de mis suegros, con un tema extraordinario que va a dar la pastora. Me atrevo a dar el anticipo, que se llama la revelación del Shamar. Algo que también es extraordinario. ¿Cómo encontramos esto? Es Dios. Pero hay algo en la Biblia que le llama la revelación del Shamar. Y va a ir de la mano con todo esto. Bendigo tu vida, Éfata.